Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 es donde vamos a estar en esta mañana. Bien, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Aquí en esta mañana tenemos lo que llamamos la introducción, ¿no?, a la carta. Nosotros cuando escribimos una carta a alguien hacemos una introducción. No sé si alguna vez les pasó que están escribiendo una carta y dicen: ¿cómo empiezo esta carta? ¿No? Querido tal y tal, o señor tal y tal, o señora tal y tal. A veces escribo a alguien que tengo de nuestro trabajo como misioneros, a una señora, y yo no sé qué edad tiene, no sé si es casado o no, no sé si decirle señora, señorita, no sé cómo llamarla, y a veces me pongo tenso, ¿no? Y uno quiere empezar la carta bien, ¿sí? Cuando estábamos levantando sustento en las iglesias, yo escribía mails a muchísimos pastores, a 800 pastores le escribí. Y siempre, porque ellos veían que escribía un misionero y no lo leían, entonces tenías que tener una frase para comenzar que les llame la atención, ¿no? Y entonces buscabas la mejor clase de frase para que lo lean. Y una vez que lo atrapaste, leían el resto del mail. Pero si lo empezabas muy aburrido, no lo leían. Pablo va a empezar su introducción a este libro de una forma formidable, es increíble. Todo lo que él nos muestra y lo que él quiere que nosotros entendamos de esta introducción del libro. Y lo que vamos a ver en esta mañana es que todo lo que somos es por Dios en Cristo. ¿Sí? Todo lo que somos es por Dios en Cristo. Y es importante que entendamos eso. Y todo lo que vamos a ver en la introducción después él lo va a amplificar y lo va a demostrar en todo el libro. Y va a ser algo magnífico. Entonces quiero que empecemos primero con lo más básico, ¿sí? Introduciendo lo que es este libro, y realmente la mitad o un poquito más de la mitad del mensaje va a ser la introducción al libro, para que nosotros lo entendamos y para que tengamos una pasión por el libro y para que cuando nos vayamos hoy digas: lo único que quiero hacer hoy es leer Efesios, ¿sí? Y decías: si iba a haber tal partido, no sé si hay un partido hoy o qué ibas a hacer, pero llegas a tu casa y decís: yo solo quiero leer Efesios. Y espero que sea así. El apóstol Pablo es nuestro autor, originalmente llamado, ¿alguien se acuerda? Saulo. Él fue de la tribu de Benjamín, que fue una de las mejores dos tribus que cuando el norte fue llevado a Siria, ellos no fueron llevados más adelante. Fue educado por el famoso rabino Gamaliel, ¿sí? En Hechos 22:3 nos dice eso. Él fue un fariseo. Él sabía el Antiguo Testamento como ningún otro. Era increíble lo que él sabía. Él fue parte del Sanedrín y quizás fue el oponente más feroz a los creyentes. Él aborrecía a los creyentes. Él quería matar a los creyentes. Él quería destruir a los creyentes e iba a hacer lo que sea para hacerlo. Y en camino a Damasco para matar a los creyentes, Cristo se le apareció y él fue salvo. Y luego de ser salvo comienza su ministerio. Él pasó 3 años, nos dice Gálatas, pasó 3 años en el desierto de Arabia y él recibió directamente revelación del Señor Jesucristo. Luego de eso, él fue a Antioquía en Hechos capítulo 13 y él fue uno de los pastores allí en Antioquía por un tiempo. Y luego de allí el Señor lo llamó al campo misionero y él salió como misionero y hemos visto en estas últimas semanas que tuvo 1, 2, 3 viajes misioneros. Y después Roma, que era casi como un viaje misionero, pero no de la forma que estamos acostumbrados, ¿no? Pero después de que eres un misionero, él es llevado preso a Roma en el año 60 después de Cristo, y es en ese momento, entre el año 60 y 62, que él escribe esta carta. Y él dice, y voy a saltear mucho por Efesios, así que estén ahí y vayan conmigo los versículos para entenderlos, pero en Efesios 3:1 dice Pablo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Capítulo 4, versículo 1. Yo, pues,
prisionero del Señor. Capítulo 6, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma. Y es conocida como una epístola de la cárcel, ¿no? Tal como también escribió Filipenses en este tiempo, escribió Colosenses en este tiempo y escribió Filemón en este tiempo. Estas 4 cartas fueron escritas mientras él estaba allí en la cárcel en Roma del año 60-62, ¿sí? Porque él va a volver a ser encarcelado y va a escribir otros libros. Pero por ahora esto es lo que escribió. Y esta carta, vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 21, fue enviada por Pablo por medio de Tíquico. Dice, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Tíquico fue el que Pablo envió y es el mismo que lleva la carta a los colosenses, que podemos ver en el libro de Colosenses. Entonces Pablo es el que escribe. En un momento voy a hablar un poco más acerca de su ministerio. ¿Pero a quién escribe? A los hermanos. Bien, los recipientes son la iglesia en Éfeso. Éfeso fue la capital de la provincia de Asia. ¿Se acuerdan que estaba en el suroeste de Asia? Asia siendo parte de Asia Menor, hemos visto eso en las últimas semanas. Pero si ven allí, si están usando la nueva Biblia latinoamericana de hoy, hay un 1, ¿sí? ¿No? Al lado de su Biblia donde dice en Éfeso, y después abajo dice, no está en algunos de los manuscritos más antiguos. ¿Ven eso? ¿Está o no está? ¿Sí? Bien. Quiero que esté. No quiero pasar mucho tiempo acá, esto para una clase de seminario, ¿sí? Pero quiero pasar algunos minutos para que entendamos. Cuando vos salís de acá y decís, Pablo escribió a los Efesios, y alguien que sabe mucho la Biblia te dice, ¿fue a los Efesios esa carta? Entonces vos le podés responder, ¿sí? Quiero que puedas responderle, ¿sí? Entonces, ¿fue una carta escrita a Éfeso? Porque Éfeso no está en algunos de los mejores manuscritos. Y algunos dicen que no, y les voy a decir por qué. Dicen primero, obviamente, no están los escritos más antiguos. Cuando nosotros vemos la Biblia, viene de muchos manuscritos. Y si no están los más antiguos, probablemente no sea parte del original que Pablo escribió. Entonces algunos dicen eso. Dicen también que no hay un saludo personal de Pablo. Pablo no da todo un saludo elaborado a los efesios con algo en particular. No solo eso, pero no menciona ningún otro problema específico en Éfeso. No les dice, ustedes efesios están haciendo tal cosa y deberían estar haciendo tal otra. No hay nada así tan particular para los efesios. Entonces se dice que nunca se puso un nombre, sino que decía a los santos y fieles en Cristo Jesús. O es más, a los santos que están y fieles en Cristo Jesús. Entonces algunos creen que no es parte del original. Otros creen que sí es parte del original. Ignacio, el testigo más temprano que tenemos acerca de esta carta, dijo que esta carta de Pablo fue escrita a Éfeso. Los padres de la iglesia de los primeros siglos también dicen que esto fue escrito a Éfeso. Gramaticalmente, un destino siempre sigue la frase los que están. Escuchen con atención, Romanos 1:7, Pablo está hablando a los hermanos en Roma y dice a todos los amados de Dios que están en Roma. 1 Corintios dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. 2 Corintios dice a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Y en Filipenses dice a todos los santos que en Cristo Jesús que están en Filipos. Cada vez que Pablo dice a los que están, dicen dónde están. ¿Sí? Entonces no podría quedar en blanco. No es a los santos que están y fieles. Ninguna carta de Pablo tiene esta construcción gramatical, entonces tiene que ir un lugar allí. Algunos dicen que Pablo escribió varias copias, muchas copias. Escribió lo que iba a escribir a los efesios y hizo un montón de copias más para que Tíquico vaya, la lleve a los efesios y también vaya, la lleve a las otras iglesias. Y en cada iglesia que iba, llega al talar y pone los que están en el talar. Llega a Don Torcuato y dice los que están en Don Torcuato. Llega a donde sea, ¿no? A Colosa y Herápolis, a Esmirna, a Filadelfia, dice los que están allí. Entonces dicen que lo dejó en blanco para que pueda escribir a quién era la carta.
Y es algo lindo pensar en eso, pero no era algo muy común en ese tiempo. Porque en ese tiempo no había impresión, no había fotocopiadora, ¿sí? Escribimos una carta, la copiamos 10 millones de veces y la mandamos a todos. Pablo no se va a poner a escribir 25 cartas iguales. Entonces, entendemos que sí fue una carta circulatoria, que significa que fue a Éfeso, pero no era solo para Éfeso, era también para Colosa, era para Hierápolis, era para Filadelfia, para Esmirna, para todos los que están en Asia. Y aún quizás en Asia Menor, para que circule la carta. Pero escrita en primer lugar a los efesios. Tal como esto, Colosenses 4:16 dice Pablo, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, los colosenses, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Entonces, era normal que las cartas de Pablo llegaban a una iglesia, la leían. Lo más probable es que ellos hacían una copia y luego se la mandaban a otro. Y así la de otro venía a ellos. Y dicen que aún puede ser que la carta que venía de la Odisea puede ser esta misma de Efesios. Entonces fue una carta que era para circular, pero fue una carta de Pablo a los efesios. Bien, y todos están despiertos todavía, ¿no? Pero es muy importante que nosotros podamos entender eso, porque vamos a pasar varios meses estudiando Efesios, y si no sabemos a quién es dirigida la carta, eso no nos ayuda mucho. Entonces, déjenme compartir un poquito el trasfondo histórico. Conocemos algo acerca de Éfeso porque hemos mirado en Hechos capítulo 19 en las últimas 2 semanas. Éfeso fue el centro político, religioso y comercial de toda Asia. ¿Sí? Y hemos visto un poco de eso en las últimas semanas. Fue la ciudad más importante de Asia. Es más, algunas décadas antes que Pablo llegó a Éfeso, Estrabón, que fue un geógrafo y historiador griego, ¿así se dice geógrafo? ¿O lo inventé? Bien, si nadie sabe, estoy bien. Bien, él, Estrabón, ¿no? Que todos conocemos a Estrabón, ¿no? ¿Verdad? Yo no lo conocía, pero quizás vos sí. Él nombró a Éfeso como el emporio más grande en la provincia de Asia Menor. Eso era Éfeso. Y eso fue mucho antes que Pablo llegara allí. Fue un puerto marítimo internacional en la costa occidental de Asia Menor. Fue una ciudad de mucho dinero. Fue una ciudad que tenía más o menos 20 a 25 mil habitantes. Y les aseguro que no era el espacio muy grande para tantos habitantes, tenía muchísimos habitantes. Fue la ciudad más rica después de Roma y Alejandrina en todo el Imperio Romano. Así que imagínense, y si no saben cuál es el Imperio Romano, anda a casa, en Google, pone Imperio Romano, ¿sí? El primer siglo, y te va a aparecer. Y vas a ver que hay muchas ciudades, pero después de Roma y Alejandrina, Éfeso fue la ciudad principal, la más grande, la más rica. Y nos ayuda a entender el caos que Pablo produjo cuando los gentiles estaban perdiendo dinero por causa de su mensaje. Ellos necesitaban dinero y no lo iban a tener si perdían a Diana. Tenía un teatro inmenso, un teatro de 3 pisos más o menos, en el cual cabían 20 a 25 mil personas, que recuerdan que ese fue el teatro a la cual entró Demetrio con toda su gente y todo el pueblo gritando Diana, grandes Diana de los Efesios. Tenía también a 1 kilómetro el mar, como dije, muy cerca, donde hacían muchos negocios. Y tenía un gimnasio enorme y un estadio masivo en donde se hacían los juegos y las carreras, y aún en un tiempo las Olimpiadas. Éfeso fue famoso, o sea, lo que más fama tuvo fue el templo de Artemisa, o Diana, como lo llaman los efesios. Fue una de las maravillas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como conocemos. Y Artemisa, hay muchos pensamientos en cuanto a quién era ella exactamente, pero déjenme darle algunos, y quizás fue todos. Si buscás en comentarios en internet vas a ver distintas cosas. Pero ella fue la diosa de la caza. Ahora, no casa en un hogar, casa de cazar. Fue conocida también como la diosa que protegía a los animales salvajes. Fue descrita como una virgen continua. Fue una diosa adorada como diosa de fertilidad y de ayuda en los partos. Esa fue Diana. Y su adoración fue con devoción, su adoración fue con orgullo, y su adoración traía mucho negocio y mucho dinero y mucha industria.
y ella influenció cada área de todos los habitantes allí, realmente del Imperio Romano. En el templo de Diana se hacían los negocios del banco. Un mes del año fue nombrado después de ella. Los Juegos Olímpicos, de los cuales hablé, una vez se llamaron los Juegos de Artemisia. Era confiada como la guardiana y protectora de la ciudad. Ella no era una cosa más en la ciudad, ella era todo en la ciudad de Éfeso. Ella fue aclamada como la reina del cielo, ella fue aclamada como salvadora, ella fue aclamada como Señor, y ella se vio como teniendo poder sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. La pusieron al nivel de Dios, pero no era Dios para nada. Ella fue una estatua. En su estatua ella tenía un collar que demostraba todo su poder y su autoridad que ella tenía. Era una estatua que estaba llena de pechos por toda la estatua, que hay distintas cosas que eso podría hacer, no se sabe con seguridad, pero quizás lo más probable es que representaban la fertilidad, ella siendo una diosa de fertilidad. Entonces, hermanos, toda Asia Menor, toda Grecia, todo el Imperio Romano está viniendo aquí para adorar a Diana. ¿Se acuerdan? En la primavera venían para la fiesta de la primavera para adorarla. Entonces, ella era muy grande y por eso la llamaban grande, es Diana de los Efesios. Es dentro de esta cultura al cual Pablo está escribiendo la carta de los Efesios. Ahora, quiero concentrarme por un momento en el ministerio de Pablo, especialmente en Éfeso, el ministerio de Pablo. ¿Recuerdan? Y ya lo estamos repasando por tercera vez, pero quizás nos olvidamos, somos olvidadizos, yo soy muy olvidadizo. Pablo pasó por allí, ¿se acuerdan? En su segundo viaje misionero. Estuvo tan solo unos días en Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19. Y él fue allí, predicó el Evangelio, estuvo en la sinagoga y se fue. Y dijeron, no, quédate por favor. Y dice, si puedo, regresaré. En su tercer viaje misionero va de nuevo a Éfeso, pero esta vez se queda allí por 3 años, el lugar donde más estuvo en todos sus viajes misioneros. Y cuando estuvo allí tuvo oposición primero ¿de quién? ¿Se acuerdan? De los judíos. Y lo aborrecieron. Y después tuvo oposición ¿de quién? De los gentiles. Todo el pueblo que no ha creído en Cristo está en contra de Pablo. Después Pablo se va en ese viaje misionero y se va a Macedonia y vuelve y pasa por Mileto, ¿se acuerdan? Y allí en Hechos capítulo 20, él habla con los ancianos de Éfeso que vienen a Mileto a verlo allí. Y les da unas últimas palabras porque dice que ya no los va a ver más. Esto fue más o menos, para que tengan una idea de años, si les gustan los años, él pasó por Éfeso más o menos en el año 55 la segunda vez. En el año 57 estuvo en Mileto, que se reunió con los ancianos. Y después van a pasar algunos años, al año 60 a 62 cuando él escribe. Así que él les está escribiendo 3 a 5 años después de que estuvo con ellos, en Mileto, con los ancianos. Luego de que Pablo va de Éfeso, en su tercer viaje misionero, él llega a Jerusalén. Cuando él llega a Jerusalén, hay un gran alboroto. Todos saben quién es Pablo y todos lo aborrecen. Y de allí es llevado prisionero a Cesarea. Realmente lo llevan prisionero para salvarle la vida. Y cuando está allí como prisionero y viendo Pablo que ya no lo están escuchando, él apela al César. Y cuando apeló al César, entonces él debía ser llevado a Roma para estar en un tribunal ante César. Entonces viajó como prisionero allí, y allí en Roma vemos al final de Hechos capítulo 28 que él está encarcelado en una casa, puede recibir visitas, pero está encarcelado, está en cadenas, y allí es donde escribe esta carta para nosotros, para los efesios, pero para nosotros también hoy. Vivió en una casa sujeto en cadenas, y allí estaba Pablo. Luego de 2 años, en el año 62, Pablo es liberado. Él sale de allí y él es libre. Hasta, si recuerdo bien, más o menos el año 64. Y cuando él sale de allí, y ese año 64 tendría que volver a mirarlo, creo que 64, pero quizás no me acuerdo en este momento. Pero de allí sale, ¿sí? Después de que él escribe el libro de Efesios. No se sabe exactamente todos los lugares que fue, pero él escribe 1 Timoteo y Tito, y él nos muestra que ha ido a Macedonia de nuevo, ha ido a Creta, ¿sí? donde está Tito, ha ido a Nicópolis, ha ido a Asia. Cuando él vuelve a ser puesto en la cárcel y él escribe a Timoteo, 2 Timoteo, él le dice que él estuvo en Asia. ¿Qué está en Asia? Éfeso. ¿Estuvo en Éfeso? No sabemos, pero sabemos que estuvo en Asia.
Y después dice en 2 Timoteo 4:20 que dejó a Trófimo enfermo en Mileto, que está allí nomás de Éfeso. Entonces sabemos que él estuvo de nuevo en esa ciudad y cerca de Éfeso. No sabemos si llegó de nuevo a Éfeso o no. Luego de estar en Asia de nuevo parece haber sido arrestado, llevado nuevamente a Roma, de donde él escribe 2 Timoteo, y después la tradición de la historia nos dice que murió decapitado por la causa de Cristo. Ese es Pablo, ese es el que nos escribe, y en un momento vamos a ver algunas cosas más acerca de él. ¿Cuál es la estructura de este libro que vemos en Efesios? Es muy importante entenderlo, porque es muy importante entender que lo que Pablo hace es lo que también queremos hacer en la iglesia por medio de la proclamación de la palabra. En capítulos 1 al 3 de Efesios vamos a ver que Pablo va a dar doctrina o enseñanza, es la misma palabra. Doctrina, enseñanza, es lo que Pablo nos va a dar. Y va a decir, ustedes son esto y esto y esto y esto por lo que hizo Dios, por lo que hizo Cristo, por lo que hizo el Espíritu Santo. Esto es quiénes son ustedes, y ya vamos a ver qué es eso. Y después en capítulo 4 al 6 lo que va a hacer Pablo es decir, a la luz de lo que ustedes son, esto es lo que deben hacer. Y tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces vamos a ver los primeros capítulos y vas a decir, bueno, pero ¿qué hago? Y después vamos a llegar al capítulo 4 y vas a decir, no quiero seguir sabiendo lo que soy, ¿sí? Porque va a ser muy duro. Entonces primero tenemos doctrina, luego práctica. Primero debemos entender cómo vivir y después vivir de acuerdo a ello. ¿Entienden? Si yo tengo práctica sin doctrina, es una práctica basada en nada. Y si yo tengo doctrina sin práctica, es una vida cristiana vacía. Entonces debo tener enseñanza y luego ponerla en práctica. Y eso es exactamente lo que Pablo nos va a enseñar. No se preocupen, igual los meses que estudiamos los primeros 3 capítulos, hay mucho para poner en práctica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? Es muy importante que lo entendamos, el propósito de este libro. Yo creo, después de haber estudiado por muchas horas y haber leído el libro quizás 40 o 50 veces, esto es lo que yo creo que es el propósito de este libro. Es revelar el secreto oculto de la iglesia. Revelar el secreto oculto de la iglesia. Ahora decís, bueno, yo no veo eso. Bueno, déjenme mostrarles. Miren conmigo Efesios capítulo 3, versículo 3. Efesios 3, versículo 3. Dice así, Pablo, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Este es el misterio, que es de que los gentiles son del mismo cuerpo con los judíos, somos un cuerpo. Él nos va a mostrar Efesios que es en Cristo. Eso es lo que Pablo está revelando, eso es lo que Dios le ha revelado a él. Y eso lo vemos en capítulo 1, en un momento lo voy a leer, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, en los primeros 3 capítulos vemos que lo que Pablo está haciendo es enseñando lo que la iglesia es. Lo que la iglesia es. Entonces en capítulo 1, versículos 22 y 23 muestra que la iglesia está sometida a Cristo, que es su cabeza. Y quiero que entendamos que cuando digo iglesia no estoy hablando solo de venir los domingos a la iglesia, ¿sí? Eso es obviamente algo súper importante, pero es la comunidad de hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Va más allá de solo la iglesia. Pero la iglesia es lo que es, está sometida a Cristo en capítulo 1. En capítulo 2 vemos en versículo 15 y 19 que está unida entre los gentiles y los judíos en el cuerpo de Cristo. Y al final del capítulo 2 dice que es un cuerpo que crece en unidad. En capítulo 3 nos dice que la iglesia es la que da a conocer la sabiduría de Dios. En versículo 10. En versículos 20 y 21 nos dice que la iglesia en Cristo es la que da gloria a Dios. Y voy a mirar eso un poquito más profundamente en un momento. Y después en capítulo 5, que esto puede ser lo que la iglesia es, pero también lo que la iglesia es prácticamente, vemos que el matrimonio es un cuadro
de Cristo y de su iglesia. Entonces, basado en todo lo que la iglesia es, en capítulo 1, 2 y 3, Pablo entonces dice lo que la iglesia debe hacer. Y quiero que entiendan que todo lo que debemos hacer tendría que estudiarlo muy profundamente, pero creo que ninguno de los verbos, mandatos que Pablo nos da son singulares. Son todos plurales. Y si luego veo un singular, voy a corregir eso y decirle que hay uno singular. Pero ¿qué está pasando? Lo que Pablo está mostrando es que esto es lo que la iglesia es, un cuerpo en Cristo. Y esto es lo que la iglesia hace. Individualmente amamos al Señor y vivimos para el Señor, pero en conjunto lo hacemos en el cuerpo de Cristo para edificarnos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y podría pasar una hora hablando de esto, pero déjeme darle algunos ejemplos. En capítulo 4, versículo 1, debe vivir una manera digna de su llamado. Versículo 2, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, en amor. Versículo 3, preservando la unidad. Versículo 11 al 13, siendo como Cristo. Versículo 15, hablando verdad con los prójimos unos a otros. Versículos 30 al 32, debe ser sin amargura, sin enojo, sin insultos, sino siendo misericordiosos, perdonando, amando. Capítulo 5, versículo 1 y 2, andando en amor. Capítulo 5, versículo 8 al 14, siendo luz. 5, más adelante, cuidar cómo anda, siendo lleno del Espíritu, teniendo un matrimonio, representando a Cristo y su iglesia, aferrándose a Cristo con firmeza, poniéndose la armadura de Dios, orando, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que hace la iglesia. Entonces entendemos lo que la iglesia es y luego lo que la iglesia hace. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? Bueno, quiero que entendamos algunos principios. Primero, y como decía Juan Marcos hoy, y fue de bendición que lo dijo porque pegó justo con el mensaje, la vida cristiana, la iglesia, no se trata de mí. ¿Sí? La vida cristiana no se trata de mí, de mis necesidades, de mis deseos. Yo. No se trata de eso. No se trata de eso. La vida cristiana es el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia que busca edificarse unos a otros y dar gloria a Dios. De eso se trata la vida cristiana. Dios nos salvó no para nosotros mismos, Dios nos salvó para su gloria y vamos a ver eso en Efesios 1, 3 al 14 en las próximas semanas. Y esta vida dentro del cuerpo de Cristo, vemos que estamos sometidos a Cristo, que estamos unidos en el cuerpo y que estamos para la gloria de Dios. Entonces, si en tu mente la iglesia y el evangelio y la cristiandad es para vos, date cuenta que no es así. Dice, si yo estoy en desacuerdo con el pastor, bueno, entonces lee Efesios, porque es lo que dice. Entonces la iglesia se trata de, Efesios se trata de esto. Miren conmigo capítulo 1, versículo 22 al 23, que lo hablé, pero lo quiero leer. En primer lugar, este libro se trata de la cabeza de Cristo sobre el cuerpo. La cabeza de Cristo sobre el cuerpo. Dice acerca de Cristo, y todo lo sometió bajo sus pies. O sea, Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces vemos que Cristo tiene toda la autoridad. Entonces todo lo que hacemos en la iglesia es con la autoridad de Cristo y bajo la autoridad de Cristo porque Él es la cabeza de la iglesia. Segundo, primero, la cabeza de Cristo sobre el cuerpo, se trata de eso. Segundo, se trata de la unidad en el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 19. Dice así, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo
también ustedes juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos que se trata de la unidad en el cuerpo de Cristo. Estamos todos en Cristo, juntos, edificándonos unos a otros. Ven allí, dice en versículo 20, edificados, después edificio, creciendo, versículo 22, edificados. Está por todos lados allí, porque el cuerpo de Cristo está allí para edificarse. Y tercero, el libro se trata de la gloria que el cuerpo da a Dios en la iglesia. Dice capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Miren esto. A Él sea la gloria. ¿A quién? A Dios. Sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Un día la iglesia se va a reunir a Cristo, ¿sí?, para casarse en las bodas del Cordero, y por toda la eternidad darán gloria a Dios. Hoy la iglesia está para que demos gloria a Dios. Hermanos, no hay cristiandad sin iglesia. No hay cristiandad sin iglesia. Pablo va a mostrar que todo lo que está ocurriendo aquí es dentro de la iglesia. Entonces, Efesios establece primero la importancia de la iglesia, capítulo 1 al 3, y luego cómo se conduce la iglesia. Y no estamos hablando de la importancia del edificio y cómo se conduce el edificio, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y todo lo que ocurre en la iglesia se logra en una frase, que yo creo que es la frase principal de todo el libro. Y esa frase es en Cristo. Todo lo que se logra en la iglesia es en Cristo. Quiero mostrarles. En Cristo, en el Señor, en Él, en quién. O una frase similar está hablando acerca de Cristo y se usa más o menos unas 40 veces en este libro. Hay 6 capítulos nomás y se usa más o menos 40 veces. Y cuando empecemos con versículo 3 en adelante lo vamos a ver una y otra vez, porque todo lo que Dios hace, lo hace en Cristo, por medio de Cristo. Entonces, miren en sus Biblias comenzando en capítulo 1, versículo 1. Y voy a hacer algunas referencias rápidas, y ni siquiera voy a dar todas porque tengo como las 40 que dije, ¿no? Tengo muchas. Entonces no las voy a dar todas. Y he compartido algo de esto similar en otra ocasión, quizás algunos lo han escuchado. Primero que nada, Pablo comienza el libro como termina el libro. En capítulo 1, 1 y 2, él dice que es un apóstol de Cristo, dice a los santos en Cristo, y gracia y paz del Señor Jesucristo, en versículos 1 y 2, y en versículo 24 es lo mismo. Todo es del Señor, en Cristo. Miren versículo 1, versículo 3 de capítulo 1, en Cristo somos bendecidos. Versículo 4, en Cristo fuimos escogidos. Versículo 5, en Cristo fuimos adoptados. Versículo 7, en Él fuimos redimidos. Versículo 9, en Cristo conocemos el misterio de la voluntad de Dios. Versículo 11, en Él tenemos herencia. Versículo 13, en Él creímos y fuimos sellados. Capítulo 2, versículo 5, con Cristo Dios nos dio vida. Versículo 6, en Cristo nos resucitó. Versículo 7, en Cristo nos mostró las riquezas de su gracia. Y sigue, mostrando que en Cristo tenemos grandes bendiciones. Toda la salvación que tenemos es en Cristo. Capítulo 3, versículo 6, en Cristo los gentiles son miembros del mismo cuerpo. Versículo 2, en Él tenemos acceso a Dios con confianza. Capítulo 4, 32, en Cristo fuimos perdonados. Y sigue. Pero no solo eso, no solo tenemos grandes bendiciones en Cristo, sino que también en Cristo damos gloria al Padre. Miren capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que somos adoptados mediante Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Porque fuimos adoptados en Cristo, podemos alabar la gracia del Señor. Versículo 12 dice, en Cristo damos alabanza a su gloria.
Versículo 14, en Él creímos y fuimos sellados para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta que sin Cristo yo no puedo alabar a Dios? También vemos que en Cristo hay gran poder. Miren versículo 10 de capítulo 1, en Cristo serán reunidas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Si eso no es poder, no sé lo que es poder. Todo será reunido un día en Cristo. En versículo 21-22 vimos que Cristo está sobre todas las cosas, toda autoridad está sujeta a Él porque Él es la máxima autoridad. Y 1 Corintios nos dice que luego el Hijo se somete al Padre. En versículo 11 de capítulo 3 dice que en Cristo Jesús llevó a cabo el propósito eterno de Dios. Si no es suficiente que el cielo y la tierra estén bajo Cristo y Él tenga poder sobre eso, todo el propósito eterno de Dios está en Cristo. También hemos visto que la iglesia está sujeta a Cristo. Y hay varios pasajes de eso, pero ya he leído acerca de cómo la iglesia está sujeta a Cristo. En Cristo está allí la iglesia. Pero también vemos en la Biblia, en Efesios, que tenemos victoria espiritual en Cristo. Entonces estar en Cristo no es solo un concepto, no es solo un principio, no es solo algo que me voy hoy y digo, qué bueno que estoy en Cristo. Qué bueno que estoy en una iglesia que predica eso, qué bueno que estoy en una iglesia que está en Cristo, qué bueno que la iglesia logra esto en Cristo. No, sino que también la forma en que tenemos victorias en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no solo no puedo alabar a Dios, yo no puedo tener victoria en mi vida. En capítulo 2, versículo 10 nos dice que en Cristo fuimos creados para hacer buenas obras. En capítulo 4, versículo 11 al 13 dice que en Cristo podemos llegar a ser hombres y mujeres maduros y maduras. En versículos 20 al 24 del mismo capítulo dice, en Cristo podemos despojarnos de nuestra vieja manera de vivir. En Cristo, versículo 32, podemos perdonar. ¿Sabemos cómo perdonar? Como Él nos ha perdonado. En capítulo 6, versículos 5 al 7, en Cristo los esclavos saben cómo servir a sus señores. En versículo 10, en el Señor nos fortalecemos para la batalla. ¿Cómo tengo la armadura de Dios? ¿Cómo lucho contra el diablo? En Cristo, en el Señor. Y hermanos, en Cristo tenemos un matrimonio que es exitoso, un matrimonio que tiene victoria, un matrimonio que agrada al Señor. Quizá vos estás aquí en esta mañana y estás en un matrimonio y decís, es tan difícil, no veo la hora que termine. ¿Cómo salgo de este matrimonio? Tu problema no es tu matrimonio, tu problema es tu relación con Cristo. Porque en capítulo 5 nos muestra que, en versículo 32, en Cristo y la iglesia tenemos un ejemplo del matrimonio. Dice, y hablo esto en cuanto a Cristo y la iglesia. En versículo 21 dice que en el temor de Cristo nos sometemos unos a otros. Entonces el marido ama a la mujer como debe y la mujer se somete al marido como debe. En versículos 23 y 24 dice, en Cristo la mujer se somete al marido. En versículo 25, en Cristo el marido ama a su mujer. En versículos 26 y 27, en Cristo la mujer es santificada, santa, sin mancha ni arruga ante Dios. El hombre cuida de la mujer como Cristo cuida de la iglesia. Entonces, a la luz de lo que es la iglesia, a la luz de lo que Cristo ha hecho, hago algunas preguntas para terminar con la introducción, ¿sí?, de lo que es este libro. ¿La iglesia es importante? ¿La iglesia es importante? Sí. Y todo creyente es parte de la iglesia. Todo creyente. Si vos conocés al Señor, vos no estás excluido de la iglesia. Y Dios nos va a mostrar cosas sorprendentes acerca de la iglesia en este libro. Así que presta atención a lo que vemos aquí. Y si decís, no puedo esperar la semana que viene, bueno, andás a leer, sí, acerca de la iglesia en Efesios. Y respondé a la enseñanza que Pablo nos da de Dios acerca de la iglesia. Porque estas son las palabras de Dios. Y segundo, te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Hermanos, amigos, la salvación es en Cristo. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra forma de ser salvo. Es en Cristo. Sin Cristo, nada de este libro te pertenece. Quiero que sepas eso. Vos vas a leer este libro y si vos estás confiando en tus obras, en tu bautismo, en lo que sos vos para llegar al cielo y no has puesto tu fe en Cristo, todo lo que vamos a leer en este libro no te pertenece. Dios no es tu Padre. Cristo no es tu Salvador.
esta no es tu iglesia. Estás alejado. Sos un extraño, sos un extranjero. Debes creer en Cristo para recibir las bendiciones que hay aquí. Entonces, si no conoces a Cristo, no te pertenece, pero si estás en Cristo, ya tenés muchísimas bendiciones que vamos a ver. Y a tu alcance, Dios te brinda aún más bendiciones que vienen por vivir para Él. Entonces la respuesta a la iglesia y a la vida cristiana, hermanos, es esa frase, en Cristo. Y si pensás que la respuesta a tus problemas, la respuesta a tus pruebas, a tus tribulaciones, a lo que estás pasando, a tu vida, es en otra cosa, estás equivocado. No es en doctores, no es en medicación, no es en cosas que te hacen sentir bien. No, todas esas cosas son equivocadas. La victoria en la vida cristiana es en Cristo. Y cuando estoy en Cristo y estoy creciendo en Cristo, me voy dando cuenta que puedo tener victoria en distintas cosas. Entonces, ¿te aferrás a Cristo? Espero que sí. Y si no lo estás haciendo, hoy debes comenzar. Pablo establecerá otros temas en este libro. Déjeme darle un pantallazo nomás, porque no puedo pasar una hora mostrándolos, pero los vamos a ver a lo largo de este estudio. Pablo establecerá muchos temas importantes como el amor, cómo andar en amor, cómo tener amor los unos a los otros. La unidad, que es lo que produce estar en el cuerpo de Cristo, estando en Cristo. El poder, el misterio que nos está dando. La obra de la Trinidad en la salvación que vamos a ver en las próximas semanas. La obra de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo antes que el mundo fue creado. Que va a ser impresionante. Nos va a mostrar el carácter de Dios. Que Dios es accesible, que Dios es glorioso, que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, que es poderoso, reconciliador, que cumple sus promesas, que es sabio, etcétera. Que Dios es tan grande. Hermanos, esto es una introducción a las verdades ilimitadas que Dios tiene para nosotros. Y tema tras tema, tras tema, deben encender en nosotros, en nuestro corazón, un fuego, una pasión por el Señor. Y no solo por el Señor, sino por la iglesia. Y no solo por la iglesia, sino para vivir como congregación, como cuerpo de Cristo en este mundo lleno de pecado, como Dios quiere que vivamos. Entonces te pregunto, y espero que la respuesta sea así, ¿no? Espero que no sea el único apasionado, pero ¿estás listo para comenzar este viaje? ¿Estás listo para comenzar este trayecto? ¿Estás listo para comenzar este camino que tenemos por delante? Porque nos va a volar la mente todo lo que Dios tiene para nosotros. Y todo esto comienza en versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. El tema que estamos viendo en esta mañana es que todo lo que somos es por Dios en Cristo. Y comienza allí, el primer punto que vemos es que Pablo es el apóstol de Cristo. Pablo, apóstol de Cristo. Y allí dice, de Cristo Jesús. Es un título oficial de uno escogido por Dios para establecer el fundamento de la iglesia. Recuerdan que en Efesios 2:20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Dios usó apóstoles para que recibieran la palabra, para que enseñaran la palabra y para que escribieran la palabra, la revelación final. Ya no hay apóstoles hoy. Pablo fue el último. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Bueno, tenemos a los 12 apóstoles que conocemos muy bien, ¿no? Tenemos a Matías que reemplazó a Judas. Y finalmente, el último apóstol que tenemos es Pablo. Que él dice en 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, como uno abortivo, se me apareció también a mí. Dios, y mejor, más específico, Cristo, se le apareció a Pablo, después de todos, para llamarlo como apóstol. No fue inferior a los demás apóstoles. Él cumple los requisitos de apóstol y él es un apóstol igual que los demás. ¿Qué hacía un apóstol? Un apóstol predicaba el evangelio. Un apóstol enseñaba y oraba. ¿Se acuerdan de Hechos 6? Un apóstol hacía milagros, como dice 2 Corintios 12:12. Un apóstol preparaba líderes de la iglesia. Y un apóstol escribía la palabra
de Dios. Es interesante aquí que Pablo no se establece a sí mismo como un rabino. Pablo no se establece como un maestro. Pablo no se establece como un fariseo, que ya no le convenía eso, ¿no? Pero no se establece como un rabí. No dice nada acerca de sí mismo en realidad. No muestra sus logros, no muestra su currículo, no muestra su grandeza. Y Pablo tenía de qué agrandarse, Pablo tenía de qué jactarse, Pablo tenía tantas cosas de las cuales hablar. Y no lo hace. Sino que en su humildad, como él habla en Filipenses 3, dice, yo era tantas cosas, pero cuando Cristo me salvó, todo eso es basura, no importa mi vida pasada. Me ayuda para hoy, pero ya no me jacto de esas cosas. Él tan solo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Pablo no escribió de su propia voluntad, Pablo escribió de lo que Cristo le dio. Pablo fue llamado divinamente y directamente por Dios. Y es más, Pablo sabía que debía predicar el Evangelio, y si él no predicaba el Evangelio, ¡ay de él! En 1 Corintios 9:6 dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Pablo fue llamado directamente por Cristo. ¿Se acuerdan? En su camino a Damasco, Cristo se le aparece y él le dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Y después le dice, andá y se te dirá qué debes hacer. Y él sabía que debía predicar el Evangelio. Y allí dice que Pablo es un apóstol de Cristo. Esta frase de Cristo expresa más que solo una posesión, como un dulos, como un esclavo que él usa en otras introducciones de sus libros. Es la idea de tener un dueño y ser enviado por ese dueño como un embajador. ¿Qué hace el embajador? El embajador solo puede decir lo que el presidente o el ministro, el que sea, le ha dicho que decir. Y aquí Pablo dice, yo soy un siervo del Señor, yo soy un apóstol de Cristo, Él es mi dueño, yo solo puedo decir lo que Él me llama a decir. Pero no solo digo lo que Él me dice que diga, sino que tengo toda la autoridad que Él me dio. Entonces Pablo es alguien que es enviado por Cristo con autoridad, y Cristo tiene toda la autoridad. Un autor dice, un apóstol fue un delegado enviado por Dios con autoridad de predicar un mensaje oral y escrito con la tarea de establecer y edificar iglesias para Cristo. Y eso es exactamente lo que Pablo dice. Luego dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Pablo no fue un apóstol por aspiración propia. Pablo no fue un apóstol por nominación o por votación, aunque sí debe ser llevado eso ante la iglesia, pero esa no es la razón que fue un apóstol. Pablo tuvo un llamado que no fue por mérito personal. En 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. En 1 Timoteo 1:12-16 dice algo parecido también. Pablo tuvo un llamado divino. En Gálatas 1 dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino mediante Jesucristo y de Dios el Padre. Pablo fue apartado por Dios, Pablo fue calificado por Dios, Pablo fue llamado por Dios por la soberana voluntad de Dios. Así es que Pablo fue un apóstol. Y su llamado, hermanos, fue por la voluntad de Dios, fue por la iniciativa de Dios. Y esta palabra voluntad la vamos a ver muchísimo en este libro. Y va a ser una palabra clave en este libro y ya nos la está presentando aquí al principio. Es una palabra que se usa unas 60 y pico de veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y 51 de ellas veces habla de la voluntad de Dios y la iniciativa de Dios. Y Pablo va a enfatizar esto en todo el libro. Como vemos, por ejemplo, en versículos 5, 9 y 11, que Pablo muestra que la salvación es por la voluntad de Dios. Nosotros tenemos salvación no por nuestra voluntad, no porque nosotros buscamos a Cristo, no porque nosotros iniciamos algo con Cristo. Nosotros tenemos salvación por la voluntad de Dios. Y vos me decís, no, fue porque yo quise buscar a Dios. Bueno, en Efesios 2:3 usa la misma palabra y nos muestra que nos salvó no por algo que nosotros hicimos,
Porque allí en versículo 3 dice, nuestra voluntad fue satisfacer la carne. Yo estaba muerto en mis pecados y Dios en su voluntad decide escogerme a mí, decide salvarme a mí. Mi voluntad era el pecado, mi voluntad era el mundo, mi voluntad era satisfacer mis deseos. Entonces sabemos que la voluntad de Dios es algo iniciado por Dios. En capítulo 5, versículo 17 nos va a mostrar cómo nosotros debemos andar según la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Pablo no fue un apóstol por elección propia. Es más, estoy seguro que si podía elegir, hubiera elegido cualquier otra cosa, porque es un llamado muy alto. Él es un apóstol por la voluntad de Dios. Y si Dios lo eligió para ser un apóstol, podríamos decir, más le vale que sea un apóstol. Entonces vemos a Pablo, el apóstol de Cristo. Segundo, vemos a los santos en Cristo. Los recipientes, dice, a los santos que están en Éfeso y quienes son fieles en Cristo Jesús. Los recipientes son los santos. Uno santo en el Antiguo Testamento era uno que había sido consagrado y puesto aparte para el Señor, para el servicio de Dios. Y de la misma manera hoy en la iglesia nadie es santo por mérito personal. Nadie es santo por mérito personal. El enfoque aquí no está en que los creyentes son santos y ¡ay, qué lindo! No, el enfoque está en la acción de Dios haciéndolos santos. Y Dios nos hace santos y nos aparta para sí mismo. Y somos santos no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo. Hermanos, aquí cuando habla de santos está hablando de santidad como santidad posicional. Eso significa que delante de Dios nosotros somos santos. Eso significa que cuando fuimos salvos, creyendo en Cristo como nuestro Salvador personal, Dios imputó la santidad de Cristo a nuestra cuenta y entonces Dios nos puede llamar santos. Ahora, quiero que entiendan algo muy importante. No significa que ya no peco. ¿Sí? Santiago 1 es muy claro en eso. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero sí significa que soy santo ante Dios y entonces tengo vida eterna, tengo entrada libre al cielo. Y un día el Señor a los que santificó, dice Romanos 8, glorificó. Un día el Señor nos glorificará y ahí sí seremos perfectos en posición y en práctica. Pero si el Señor nos ha llamado a ser santos, entonces debemos vivir en santidad. Como en Pedro dice, ser santos como yo soy santo. Como en Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Entonces, hermanos, es un gran privilegio ser un santo, pero trae una gran responsabilidad de que debo vivir según fui llamado a ser santo. Entonces dice a los santos y a los fieles. El fiel no se refiere a uno que es fiel en Cristo Jesús, sino que es fiel estando en Cristo Jesús. Es una posición que tiene en Cristo, porque ha puesto su fe en Cristo. Y la frase principal allí es en Cristo Jesús, como ya hemos visto y lo vamos a ver muchas veces en este libro. Pablo predica que el creyente es uno en unión a Cristo. A todos los santos escribo, a todos los fieles que están en Cristo unidos. Hermanos, esto es algo nuevo. Recuerdan que Él está abriendo un misterio para ellos, que somos uno en Cristo. Esto es algo nuevo para ellos al leerlo. No saben esto. En el Antiguo Testamento los santos no estaban en Cristo Jesús. Eran santos que anhelaban la promesa que iba a venir. Pero ahora Cristo ha venido y ahora cuando sos salvo, vos estás en Cristo Jesús. En 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo. Cuando sos salvo, sos bautizado dentro del cuerpo. Hermanos, qué privilegio que tenemos siendo santos del Nuevo Testamento, donde nosotros podemos creer en Cristo y estar en Cristo en ese mismo momento. Y comenzando en versículo 3, Pablo desarrollará lo que significa estar en Cristo. Y de versículo 3 al 14, Pablo va a abrir un cofre de oro para nosotros. Y ¿saben qué? No es oro que solo admiramos, es oro que es para que nosotros tengamos. Porque nos pertenece. Porque cuando estamos en Cristo, todo lo que vemos en este libro nos pertenece a nosotros. ¡Qué privilegiados somos! El lugar del cristiano está en Cristo. Un autor dice así, físicamente tu vida está en el mundo, espiritualmente
Tu vida es levantada por encima del mundo en Cristo. Y en versículo 3 veremos eso, en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, sea lo que sea que vos enfrentás en tu vida, no olvides que estás en Cristo. Toda tu satisfacción está en Cristo. Todas tus necesidades son satisfechas en Cristo. Tu vida es controlada por Cristo. Encontrás paz en Cristo. Tu guía en todas circunstancias está en Cristo. Y tu propósito en la vida es Cristo. Esas son realidades. Pero ¿eso es verdad en tu vida? ¿Eso es verdad en tu vida? ¿Tu única satisfacción es Cristo? ¿Tus necesidades son satisfechas en Cristo? Quizás decís, no, yo vengo a la iglesia, pero nunca tocan lo que yo quiero, nunca me satisfacen. Bueno, en Cristo vas a ser satisfecho. Y aquí vamos a predicar acerca de Cristo. ¡Qué bendición! En momentos de prueba, en momentos de dificultades, en momentos de decisiones que uno debe tomar, que quizás no sabe qué hacer, ¿sos guiado, controlado por Cristo? ¿Qué es lo que más agrada a Cristo? ¿Qué es lo que más agrada a Dios? ¿Qué voy a decidir aquí? En esta prueba que no puedo salir, ¿cómo es Dios glorificado? ¿Cómo es visto Cristo en mi vida? Saben que en estas semanas, y vamos a orar al final por esto también, pero no sé si saben, pero Bianca, la hija de Sergio, está en el hospital de nuevo. Ella estuvo 15 días en el hospital hace unas semanas atrás. Y ahora estuvo, creo que entró el otro jueves, si me acuerdo bien, no me acuerdo exactamente el día. Y está más de una semana. Le hicieron una cirugía de tráqueo, él dijo, el otro día. Que fue bien la cirugía. Pero ¿saben qué? Si le escriben a Sergio, él los va a edificar a ustedes. ¿Sí? Y si indagás y escribís un poco más, él te va a compartir acerca de lo que él está leyendo en la Biblia. Y después te va a hacer preguntas, ¿no? Y después escucha el mensaje del domingo y me dice, ¿por qué dijiste esto? Y es lindo, ¿no? ¿Saben por qué él puede estar ahí en el hospital? Y él puede estar allí con su hija y él realmente sufriendo, porque ¿quién no sufriría al ver a su hija en el hospital de 7 años? Y él puede tener esa paz. Y él puede tener ese gozo, y él puede tener ese triunfo. ¿Saben por qué? Porque está en Cristo. No hay ninguna otra respuesta. Está en Cristo. Y es así para nosotros en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones. Hermanos, en momentos de tormento, de tormenta en tu vida, ¿tenés paz? ¿Tenés paz? Solo podés tener paz en Cristo. El mundo no puede tener paz. Cuando alguien dice, no, ¿qué te gustaría? ¡Ay, paz mundial! Solo podemos tener paz en Cristo. El mundo no quiere a Cristo, entonces el mundo no tiene paz. El propósito de tu vida es Cristo. Un autor dice, la existencia corporal del cristiano es en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es así. Es así. Entonces, si lo es, debes vivir de acuerdo a tu llamado. Si sos santo y fiel, debes vivir como santo y fiel. Esta carta es a los que están en Cristo. Es a los que están en Cristo. ¿Vos estás en Cristo? Amigo, quiero que pienses y escudriñes tu corazón y dejes que el Señor examine tu corazón y que el Señor escudriñe tu corazón. Quizás estás aquí y nunca has creído en Cristo como tu Salvador. Quizás estás aquí y pensás que has creído en Cristo como tu Salvador. Pero todas las preguntas que acabo de decir, dijiste no. El fruto revela si conoces a Cristo o no como tu Salvador. Escudriñalo, pensalo, meditalo, que el Señor te muestre, porque si vos no conoces a Cristo, no es como, bueno, sí, pero yo soy cristiano. No, vas a ir al infierno. No solo no te pertenecen estas cosas, pero lo que te pertenece es horrible. Debes arrepentirte. ¿Has creído en Cristo? Si has creído, tu santidad debe ser reflejada en tu vida. Tercero y último, somos benditos en Dios Padre e Hijo. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vemos el saludo de Pablo.
Ya vimos quién escribe, a quién le escribe, y ahora vemos el saludo que él da, y es absolutamente increíble. Es un saludo muy común en el primer siglo. Y fue común para Pablo. Y si vos comparás todas las cartas de Pablo, las 13 cartas que él escribió, vas a ver que en las 13 cartas, menos creo que es primera Tesalonicenses, quizás es segunda, no me acuerdo cuál, él va a decir esta frase idéntica. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y en ese otro libro, primero segunda Tesalonicenses, dice gracia y paz a ustedes. Solo saca la última frase. Pero él siempre saluda de la misma manera. Y el final de su libro siempre es parecido también. Gracia del Señor. Pero él hace un cambio de lo que era el saludo normal. Si ustedes recuerdan cuando vimos Santiago 1:1 hace mucho tiempo ya, Santiago saluda y él dice saludos, que es la palabra en griego kairein. Y dice saludos. Y esa era la palabra normal que se usaba en ese tiempo para saludar a alguien. Y es la palabra que Santiago siempre usaba, en Santiago y en Hechos capítulo 15, cuando él habla. Y lo que hizo Pablo fue tomar un saludo común y corriente de kairein, saludos, y lo cambió a caris, gracia. Entonces lo que hace es, igual está saludando, pero el enfoque de todo su saludo en esta carta y en todas sus cartas es gracia. La gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo. Entonces hace un saludo, pero este saludo reconoce la gracia divina en la cual estamos nosotros en Cristo. Es increíble. Y no solo eso, pero esta gracia, la gracia es un favor inmerecido. Es la bondad de Dios por la fe en Cristo. Y vamos a ver en todo este libro que Pablo comienza con gracia y Pablo termina con gracia. Versículo 24 del capítulo 6. Pero no solo eso, sino que también la gracia de Dios en Cristo penetra todo aspecto de este libro. Anda a casa, busca la palabra gracia, favor, perdón, que viene de la palabra gracia, y mirá cómo penetra todo el libro. Pero por si decís hoy voy a dormir una siesta, déjenme demostrarles, ¿sí? En capítulo 1, versículo 4, 6, 7, capítulo 2, 5, 7 y 8, muestra que la salvación es por gracia. En capítulo 3, versículos 2, 7 y 8 muestra que Pablo es un ministro por la gracia de Dios. Entonces no solo la salvación es por gracia, sino poder ministrar para el Señor es por gracia. Siendo un apóstol, siendo un pastor, siendo un diácono, siendo un siervo fiel. Si vos ministrás, si no ministrás, es incorrecto. La Biblia dice que ministres y lo vamos a ver en este libro. Y si ministrás es por la gracia de Dios. Pero no solo eso, sino que Dios ha concedido gracia para que vivamos por gracia. Así como Dios nos ha demostrado gracia a nosotros, no es para que me lo guarde en el bolsillo, no, es para que yo diga, mirá todo lo que Dios ha hecho por mí y me doy vuelta y demuestro gracia a otros. Pero esta semana aprendí algo que nunca había aprendido en toda mi vida tan larga, ¿no? De 32 años. Y estaba ahí delante mío todo el tiempo. Miren conmigo capítulo 1, versículo 4. Y es como un adelanto a la semana que viene también. Dice así: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vayan conmigo a capítulo 2, versículo 7. Está hablando de la salvación, que Cristo nos ha salvado. Y dice que nos salvó a fin de poder, capítulo 2, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Piensen en esto. Vimos que la salvación es por gracia. Vemos que ministramos por gracia. Y vemos que Dios nos ha dado gracia para que vivamos con otros con gracia. Pero vean este principio. La gracia de Dios a nosotros comenzó antes de la fundación del mundo.
Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, Dios tuvo gracia hacia nosotros en la eternidad pasada. Antes que existiéramos, antes que estuviéramos, Dios decidió salvarnos para la gloria de su gracia. ¿Y qué dice capítulo 2, versículo 7? A fin de poder mostrar en los siglos venideros. ¿Qué cosa? Las sobreabundantes riquezas de su gracia. No es suficiente que Cristo nos muestre su gracia aquí. Su gracia es tan grande que Él necesita eternidad pasada, eternidad futura para mostrarlo. Su gracia nunca termina. Y por toda la eternidad veremos la sobreabundante riqueza de su gracia. Increíble. Si eso no te pone la piel de gallina, despertate. La gracia del Señor no solo penetra toda nuestra vida porque nos ha salvado por gracia, la gracia del Señor penetra no solo todo este mundo, toda la historia del mundo, los años que ha estado el mundo. La gracia del Señor es de eternidad a eternidad. Y es tan grande que nunca vamos a terminar de recibirlo. Mi gracia la terminarías de recibir muy rápidamente si haces ciertas cosas, ¿no? Pero la gracia de Dios no es así. No es así. Entonces, hermanos, me voy diciendo, qué lindo la gracia de Dios. No, la gracia de Dios debe penetrar cómo vivimos nuestra vida en absolutamente cada momento. Si Dios me demuestra su gracia de esa forma que no puedo comprender, ¿cómo yo no voy a demostrar gracia hacia otro? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Has recibido gracia del Señor? ¿Entendés que Dios ha tenido gracia sobre tu vida? Que mereces la muerte, que merecemos el infierno, que no solo merecemos ir al infierno, merecemos estar en el infierno ahora. Y por la gracia de Dios tenemos una relación en Cristo. ¿Vivís con gracia hacia otros? No, no lo merecen. Mi vecino no lo merece. Mi compañero del trabajo no lo merece. Mi hermano en la iglesia no lo merece. Mi compañero de la escuela no lo merece. Mi profesor no lo merece. Nadie lo merece. Pero merecen más de lo que vos has recibido. Merecen que vos demuestres lo que Cristo ha hecho con vos. Y de la forma que Dios perdonó, vos debés perdonar. Miren conmigo el último, bueno, no es el último, pero Efesios 4:32. Dice así: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Cómo quiero llegar a este pasaje? Primero, perdonándose unos a otros. Está hablando de dentro del cuerpo de la iglesia. ¿Saben cuántas veces y tantas veces hermanos no pueden perdonarse unos a otros? Pero no solo eso, quiero que se vayan con este pensamiento sobre este punto. La palabra perdonándose y perdonó vienen de la palabra caris. Es la palabra gracia. ¿Qué está diciendo Dios? De la forma que yo perdoné a ustedes, de la forma que yo les demostré gracia, ustedes demuestren gracia los unos con los otros. Entonces, si yo no perdono, si yo no muestro gracia hacia otros, yo estoy pecando. Y si yo vivo una vida de no demostrar eso, demuestra que yo nunca recibí la gracia del Señor. Y toda esa gracia de eternidad pasada o futura, no la vas a recibir. Eso es la gracia. Y rápidamente, paz. Paz. El creyente puede tener paz, ¿sí? Vos podés tener paz. No solo eso, el creyente debe tener paz. Y la paz es en Cristo. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:9: lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. La paz en Dios y el Dios de paz. Cristo no solo trae paz, Cristo es la paz. Efesios 2:14 dice: porque Él mismo es nuestra paz. Él nos ha dado paz para con Dios, porque antes la ira de Dios estaba sobre nosotros.
Entonces, capítulo 4, 1 al 3 nos va a decir que andemos en paz con los hermanos. Hermano, ¿vos tenés paz cuando parece que tu mundo se cae a pedazos? ¿Tenés paz? ¿O vivís en ansiedad? ¿Vivís en preocupación? ¿Vivís en depresión? ¿Vivís en paz con Dios? ¿Entendés que Cristo ha dado su vida para que vos tengas paz? ¿Entendés que la paz solo viene en Cristo? Hermanos, si vos no tenés paz, no es porque tus problemas son muy grandes. Si vos no tenés paz, no es porque Dios no te lo ha concedido. Si vos no tenés paz, es por una de dos cosas. O no estás en Cristo, o estando en Cristo, no estás confiando en Él cada día. Porque cuando estás en Cristo, vas a tener paz. Dices, no, pero no sabes los problemas que tengo, no sabes lo que me acontece, no sabes esto, no sabes lo otro. Dios sabe, y Dios es el que da la paz. Si estás en Cristo, vas a tener paz. Hermano, yo no sé qué clase de dificultad estás pasando. Cada uno tiene dificultades y pruebas. Y no es que soy insensible hacia ellos y yo deja de molestar con tus problemas, ten paz. Pero quiero que sepas que a donde acudís cuando estás en esos problemas y pruebas, debe ser a Dios. Debe ser a Dios. Y Él es el único que te puede dar paz. Esta semana estaba leyendo en Mateo y me vino justo el mensaje de que Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y abatidos, ¿no? Y yo les daré descansar, porque Cristo es el que nos da paz. No importa lo que está pasando, todos tenemos pruebas, pero Cristo da paz. Y finalmente dice, de parte de Dios y de nuestro Señor, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también hay algo acá que me gustaría explotar y profundizar, pero va a aparecer de nuevo en el pasaje, así que no lo voy a hacer, y eso es el Señor Jesucristo, lo que significa que es el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Pero a lo que quiero mostrar es que la fuente de la autoridad de Pablo es en Dios Padre y el Señor Jesucristo, que es uno y el mismo Dios. Entonces, para terminar, todo lo que somos es por Dios en Cristo. No nos olvidemos eso. Cuando terminamos Efesios, vas a soñar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y espero que sueñes con todas las bendiciones que tenés en Él, porque son impactantes, son increíbles. Entonces, esta introducción exalta a nuestro Padre y al Señor. Somos santos y fieles porque estamos en Cristo. Dios nos ha dado gracia y paz por medio de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir a la luz de estas verdades? ¿Cómo vas a vivir según la voluntad de Dios? Su voluntad es que te apartes del pecado, su voluntad es que seas santo, su voluntad es que vivas de acuerdo, digno del llamado que Dios te ha dado. ¿Vivís de manera santa? ¿Podés mirar esta semana y decir, yo viví de una manera santa que agrada a Dios, apartado del pecado? ¿Tu forma de vivir refleja a Cristo? En donde te muevas, los inconversos dicen, no sé qué pasa, es un alien, es un extranjero, pero me gusta, ¿sí? No saben cómo describir, está en Cristo. ¿Así vivís? Hermanos, ¿qué clase de santidad busca Dios? Busca el Señor, una santidad que es sin mancha, entonces esa debe ser nuestra meta, vivir santos y sin mancha. Una forma que aborrece al pecado, una forma que no juega con el pecado. Si tu manera de vivir santo es decir, bueno, voy hasta el límite y no peco, ¿eso es lo que Dios quiere? Para nada. Fuimos llamados a ser santos desde antes de la fundación del mundo. Vivamos dignos del llamado. ¿Entendés la gracia y la paz de Dios en tu vida? Que eras un enemigo de Dios, que aborrecías a Dios, que la ira de Dios estaba sobre vos. Y hablo todo en pasado, pero quizás es tu presente. Quizás hoy sos un enemigo de Dios. Hoy, aunque decís yo busco a Dios, aborreces a Dios porque no vivís para Él. Quizás hoy la ira de Dios está sobre vos y el fin es horrible. Dios extiende su gracia por ti y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y si te arrepentís y crees en Él,
Recibís de esta gracia y en el mismo momento sos bautizado en el cuerpo, estás unido con Cristo, estás en Cristo, sos parte de su cuerpo y Él es la cabeza. Y su meta es presentarte a vos santo y sin mancha delante de Dios. Entonces has recibido la gracia de Dios, demostrás la gracia a otros y tenés paz. Hermano, lleva tus problemas al Señor, lleva tus causas al Señor, lleva tus dificultades al Señor y Él te dará paz. Y si después de llevarlo al Señor dices, ¡ay, ves, igual no tengo paz!, solo demuestra que realmente no lo llevaste al Señor. Llévalo al Señor porque Él dice, yo les haré descansar. Entonces, qué introducción que tenemos de Pablo, ¿no? Y sé que están cansados ya, podría haber sido mucho más largo, ¿sí? Me tuve que refrenar, tuve que tachar, tuve que borrar, tuve que sacar. Servimos un gran Dios, un gran Dios. Que Dios sea exaltado por nuestras vidas, por nuestra iglesia, viviendo de acuerdo a su llamado. Nunca olvides que todo lo que sos como creyente es por Dios y en Cristo Jesús. ¿Tu vida exalta al Dios Padre y Dios Hijo? Pablo vivió de acuerdo a su llamado. ¿Vos vivís de acuerdo a tu llamado? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Al poder examinar y mirar hacia adelante lo que va a ser el libro de Efesios, esta carta que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo hace tantos años atrás, que sigue siendo verdad hoy, Señor, te pido que tú seas exaltado hasta lo sumo. Qué gran Dios que eres. Y Padre, mientras magnificamos y alabamos y exaltamos tu nombre hasta lo más alto, pedimos que no termine con nuestra lengua, sino que vivamos como nos has llamado, de acuerdo a tu voluntad, santos y fieles, con gracia y paz, porque todo esto tenemos en ti. Y que nunca olvidemos, Señor, que cuando estudiamos este libro se trata de la iglesia en Cristo. Y si hemos sido salvos, somos partes del cuerpo de Cristo. Y estamos en Cristo y estamos para alabar a Dios con nuestras vidas y edificar a los hermanos, bajo la autoridad de Cristo mismo. Que este libro sea impactante para nuestra vida, que revolucione nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, y que vivamos una vida cristiana, que cuando salimos es como cuando Moisés estuvo delante de ti, Padre, y salía y resplandecía su rostro. Que vivamos de acuerdo a cómo hemos sido llamados, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.